Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Amén, amén. Ahí vamos. Vamos para arriba. Welcome to Masada National Park. Está en Torreón, Coahuila. Ahí van caminando siempre arriba. Les tenemos malas noticias, la bajada es a pie. Ahí viene uno arriba. Ahí viene uno regreso. Mira, ahí están los esqueletos. Ahí están. 76 años, la más grande que traemos, que subió al monte Sinaí. 86 o 96. Mira, estos son bastante. Hermana Irma Espendol. La hermana Irma solamente en camello, El Salvador, ¿cómo se llama su madre? Ruth, ella nos siguió caminando desde abajo hasta arriba. Las dos merecen un aplauso. ¡Qué experiencia! Señor, Dios los bendiga. Se sale por ahí. Allá se ve el mar muerto. Buenos días a todos, Dios los bendiga. Buenos días, Alex. Un gusto que seas nuestro guía, el mejor de Israel. Gloria a Dios, gracias, hermanita. Aquí estamos llegando a Masada. Bendiciones. El mejor día de Israel. Amén, amén. Y donde estamos, nunca vamos a entender todo. Vuelvo y repito, estamos a 90 kilómetros de Jerusalén. 90 kilómetros, vamos a hacer de cuenta, a 20 kilómetros por día, 4 días de caminar. ¿Okay? Recordamos que a 90 kilómetros de aquí, en donde estaremos el domingo, allá en la Jerusalén, había un gran templo en donde se congregaban los judíos 3 veces al año. 1, para celebrar su liberación de Egipto. 2, para celebrar el haber recibido el Pentateuco a la mano de Moisés. 3, para recordar aquella incertidumbre que nos acompañó durante 40 años entre que salieron y hasta que llegaron. Son las 3 fiestas solemnes. Ese templo, que en la invasión romana estaba en amenaza de destrucción, trae a 960 rebeldes judíos, sus hijos, sus padres, sus abuelos, sus tíos, dejar Jerusalén, bajar al desierto y llegar hasta aquí. Este lugar es natural, pero ya antes había sido tomado por personas poderosas, tales como Herodes el Grande, el constructor del templo, que aquí había instalado su palacio, sus saunas, sus almacenes, 4.000 personas diarias, la logística de alimentarlos, darles agua y demás. Herodes tenía esa capacidad de entender la importancia de este lugar, cuanto a los caminos que llevan a Mesopotamia y o a Egipto. Estamos en la mitad. Hay 2 grandes iglesias, una en el norte, una en el sur y esto en el camino. Pero más importante aún es que la cima de este monte está rodeada por todas partes con profundos precipicios que no permiten que tú subas
si el que está arriba no quiere que tú subas. No hay forma. Por eso, que cuando los romanos quieren tomar Masada, van y hacen una rampa para unir esta parte con esta parte. Y recién entonces subir y tomar el lugar. Una vez tomado el lugar, es cuando los judíos deciden que se acabó. O sea, que Masada empieza como una montaña natural y termina por 360 grados de profundo crecimiento. Continúa siendo uno de los principales de Herodes, quien al morir abandona este lugar, y 70 años después, los judíos que conocen el lugar y sus cualidades estratégicas vienen de Jerusalén y lo toman y lo empiezan a preparar para aquella guerra que cuando llegaron los romanos, primero iban a poner sitio al lugar, pensando que estos, los judíos, se iban a rendir, pero estos, los judíos, tenían agua y comida para tirarles. Cuando ellos ven que no había forma de rendirlos, es cuando hacen la rampa, porque por la serpiente no podían subir. Van del otro lado y se lanzan la rampa y ahí sí. Esa es la historia. Ahora, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a entrar por donde entraban a la ciudad en el tiempo de Herodes. A mano derecha, toda esta sala que tiene aquí en la pared, en su punta, detrás están las residencias de aquellos comandantes romanos de confianza del rey que vivían ahí. A mano izquierda vamos a ver unas oficinas con una decoración muy bonita de unos colores pintados en la pared del tiempo de Herodes. Esas eran las oficinas. Y abajo, antes de las oficinas, vamos a ver la cantera, donde sacaban el material de construcción. Luego al entrar, vamos a ver los almacenes de comida. Para salir y llegar al Palacio de Herodes, los baños aulas, pero por encima de todo, vamos a buscar las huellas, las evidencias, los testimonios que dejaron los judíos en esos 3 años estando ellos aquí. Uno, vamos a ver que una sala de guardianes romana, que en el tiempo de Herodes, ellos, los judíos, la transforman en sinagoga, en donde ellos se van a reunir. Ya no podían volver a Jerusalén a causa de la guerra. Pero ahora ellos se van a reunir en esa sala y van a practicar las costumbres y las lecturas bíblicas conforme a sus leyes de Moisés. Todos los viernes, puesto el sol, iban a reunirse para luego el sábado hacer la lectura semanal. Ahí van a hacer la circuncisión a sus hijos. Ahí van a celebrar. Cuando llegan los muchachos a los 13 años, se considera adulto para la religión. Por lo tanto, es cuando él empieza a practicar las leyes de sus papás por sí mismo. Entonces se le hace una ceremonia que se llama Bar Mitzvah. Y cuando casado, pues lo van a casar. Y cuando muerto, pues lo van a enterrar. Y todas esas actividades se hacían dentro de esa sala que vamos a estar nosotros visitando, llamada la sinagoga de Masada, durante los 3 años del refugio de los judíos aquí. Luego vamos a ver un baño sauno que los romanos usaban para filtro de agua, pero los judíos lo transforman en baño de purificación, porque en sus leyes la purificación corporal y espiritual es sumergirse a un baño en donde entran aguas de forma natural. Y ese baño ritual es un testimonio de haber estado aquí esa comunidad judía al menos 3 años, bañándose conforme a su costumbre de la purificación. A su vez vamos a ver o escuchar que en la sinagoga se escucharon pergaminos bíblicos en donde ellos copiaban la Biblia a mano y conforme a una cierta ley y orden, para no equivocarse, Dios no lo permita, que tengan que enterrar ese pedazo erróneo y tener que empezar una vez más a escribir. Y muy cuidadosamente ellos pasaban sus días y noches haciendo esas escrituras en una sala que se llama la sala del escriba. Y así vamos a llegar a la rampa, en donde comienzan los romanos
a subir. Y los judíos empiezan a entender que se les terminó el tiempo que Dios les había permitido para resistir el sitio, y ahora era tiempo de tomar una decisión: si caer en sus manos y dejar de ser libres y trabajar a Dios, o quizás morir. Y ellos prefieren la muerte. Y así, entre los 10 últimos a matarse, va a ser un sorteo con unas parches de cerámica que tienen sus nombres en hebreo. Y tienen que ir fuerte para ver a Juan y cerrar la puerta, tirar la llave y terminar con el puente de avanzar. Encontramos ese lugar donde vino Homero, se encontraron los parches, en donde de la tierra salieron los nombres de aquellos que con su muerte nos dieron la vida. Porque para nosotros esto simboliza, si bien el exilio, porque de aquí empezó, pero también el dar vuelta, porque aquí volvemos. De hecho, Israel, cuando termina cualquier entrenamiento, se los trae aquí, en desfiles, o la serpiente, o la rampa, para celebrar el haber terminado acá el curso, como un símbolo de victoria, en donde los romanos ya no existen, pero el pueblo de Israel vive desde entonces hasta hoy para siempre. Y el deseo de aniquilar al pueblo de Israel existe desde entonces y hasta hoy. La pregunta es ¿por qué? Ok, hay quienes dirán, dile por qué. Pero estos chicos que están aquí, mire de dónde los trajo Dios, mira. Shalom. Bueno, decirle, ¿a dónde más te equivocas yo? Corre, poco. Ahora, ¿sabes este momento? Sí. ¿De qué país? De México. ¿De dónde vas? תקשיבו, הם יודעים שאנחנו בעצם, הקיבוץ גלויות, שהקדוש ברוך הוא הביא אותנו מכל מיני ארצות, תחת הבטחה, שנצא לכאן מתגברים. ואני רוצה להמחיש להם מאיפה חזר. אתם הרציניים, קראתם פה, ואולי גם ההורים. אבל תגידו לי מאיפה הסבתא ככה הגיעו. Mira lo que es que Dios nos trajo a su tierra. ¿De dónde? Marruecos. Alemania, Marruecos. Marruecos. Tunisia y Egipto. Polonia, Alemania, América. Yemen. Rumania y Polonia. Romania y Polonia. Hungría y Alemania. Ucrania y otros países. Checoslovaquia, Polonia. Colombia. Colombiano y marroquino. Ahora escucha, una canción que les gusta a ellos. Dice así: Am Israel Chai. Repita: Am Israel Chai. Am el pueblo de Israel quiere. Eso es lo que significa Am Israel Chai. הם מכל מיני מדינות. מארצות הברית, מאל סלבדור. אז אני מארצות הברית. כן? איפה? אוהיו. Estos nacieron aquí. Ellos, sus papás nacieron aquí. Pero sus abuelos vinieron a causa de la profecía cumplida en todos los países que te acabo de mencionar, como testimonio vivo, no invento del día, de que aquí están. Porque Israel vive, que es lo que ellos cantaban, el pueblo de Israel vive. Aquí también vamos a ver partes mosaicos y cosas que conocemos desde ahí. Abajo pueden ver
En el segundo piso, un círculo grandote de jardines que los regaban por canales de agua que quizá hacían un ruido precioso en medio del desierto. Y más abajo, donde Herodes hospedaba a sus patrones romanos, fíjate, lejanas tierras para ver las maravillas. Este hombre solía ser sus capacidades como constructor. Ahora fíjense ahí al fondo, a lo lejos, hay una mancha oscura que sale de la pantalla. Ese es un oasis donde hay agua dulce en el desierto y se llama En-Gadi. En-Gadi aparece en el libro de Samuel, en segunda de Samuel, capítulo 24, cuando David huye de Saúl al desierto de En-Gadi. Y ahí es donde David cortó los flecos del manto de oración de Saúl. Y luego se arrepintió de haber levantado la mano contra el ungido de Jehová. Esa es la bíblica En-Gadi, que habla la Biblia, y que de aquí podemos verla en la mancha oscura del verde, a causa del agua cristalina y dulce que riega esos campos en forma natural y permite vida en medio del desierto. Yo quiero que usted entienda una cosa y la ponga en el contexto de lo que estamos viendo. Si usted sube ahora arriba de toda esa cordillera, más o menos unos 30, 40 kilómetros, usted se va a encontrar con tres grandes ciudades en el territorio de la tribu de Judá. Una se llama Beersheba, que es de la Biblia. Otra, más al norte, se llama Hebrón, donde enterraron a los patriarcas y las matriarcas. Más al norte, hay una que se llama Belén, donde nació el rey David, donde nació Jesús. Y más una arriba, se llama Jerusalén. Todas esas grandes pueblos, ciudades, Jerusalén, Belén, Hebrón, Beersheba, cuando había un problema de dinero, política o personal, las personas huían al desierto. La condición que el agua les permite esconderse aquí, pues si no hay agua aquí, mira, aquí tenemos temperaturas de 45 a 50 grados de calor. En un par de meses más, la gente huía y se escondía en los refugios donde había agua. Aquí tenemos temperaturas de 45 a 50 grados de calor. Y se realizó esto es, y en contra de toda lógica, él lo contra la vida, personas que le sirvan, que le hagan, que le deshagan. Esa es la onda de Herodes. Sí. Ya sacaban el material, la cal, la roca, para hacer esta torre, palacios y demás cosas que vamos a ver aquí. Fíjense aquí todas esas cuevas, es de donde extraían el material de construcción. Ahora, fíjense aquí otra cosa. Mire esta pared, hay una línea gris. Esa línea marca de hasta ahí, de abajo para hasta ahí, original. De la línea para arriba es que se completó para reconstruir una idea de lo que era en este caso una oficina, en este otro caso una residencia de los líderes responsables de la administración pública. La torre es el punto más alto y llega a la montaña ante el Mar Muerto. El Mar Muerto dijimos que tiene 400 metros bajo el nivel del mar. La torre tiene 211 arriba del Mar Muerto. Los estudios en Roma, del otro lado, y el tercero, el que usamos nosotros, que es el Teleférico. ¿Sí? Vamos a echar 211, era donde se investigaba, se inspeccionaba cada quien y entraba los pendientes de Herodes.
el color de las pinturas que decoraban la cocina. Es una pintura original desde el tiempo. Pintura original, desde el rey Herodes. Por eso que pintaban de la sangre allá en Egipto, para que salten las maldiciones. Se le pintaba con un pincel de hisopo. Del pincel de hisopo lo mojaban con una mezcla de aceites, aguas, plantas y cuando fresco lo pintaban. Y así decoraban las oficinas de la época de los romanos. Herodes, al fin y al cabo, cumple con la ley romana y las costumbres y culturas romanas. Por eso él trae los mosaicos, los azulejos, las pinturas fresco, los baños saunas y toda de los romanos. ¿Ok? Vamos a seguir a ver los almacenes de comida para ver si aquí vivía comida. Solo la que es seco puede ser boxar. Los que construyeron el lugar, los romanos, aquellos 960 judíos escapados, no tenían dinero, capacidad y conocimiento de hacer toda esta construcción. Esto lo podía hacer un tal tipo como Herodes, quien al mismo tiempo y en paralelo construye sus palacios en Jericó, en el desierto de Judá, el templo de Jerusalén, las ciudades de Cesarea Marítima y Basán. ¿Ok? O sea, este tipo tenía el poder de hacer lo que estamos viendo. Cuando él al morir abandona el lugar, todo esto se tapa, se cubre, se rompe, se destruye. Pero cuando llegan los judíos, lo preparan para sus necesidades pequeñas, forman su limitación. Ellos no podían levantar todo, y no hacía falta levantar todo. Era cuestión de alterar la sala de guardianes romana a sinagoga, que es lo que ellos querían. El filtro de agua a baño ritual, que es lo que ellos querían o necesitaban, más nada. Estos almacenes, dice el Flavio Josefus, el historiador, que estaban llenos de comida. Cuando llegaron los romanos, aún cuando ellos pensaban que habían de hambre. Y a propósito, los judíos dejaron todo aquí, para mostrarles que no de hambre y no de sed, sino por propia voluntad, de no querer caer en sus manos y serles fiel al Dios de Israel hasta su último momento. Bueno, estas salas saunas que van a ver aquí, eran 4 salones. Uno era el vestuario, sala de descanso, luego agua fría. El agua la traían de estos almacenes de agua que hay y las utilizaban cuando en los hornos, que pronto les voy a mostrar, prendían fuego, calentaban el piso y metían el agua. Todo ese juego de agua, vapor, caliente, fría, tibia, que nosotros conocemos hoy de las saunas modernas, ya estaban en función en la época de Roma y aún antes en la época de Grecia, la Grecia helenista. Van a ver, ahora los alcanzo. Nomás ven aquí el mosaico que decora la entrada, van a ver los azulejos en el piso, el fresco en la pared. ¿Estos son los saunas? Sí. No, ahora los saunas mismos están ya adentro. Estos son la entrada. El baño fama tenía con mucha humildad. Se conservan todavía algunas cosas originales. Los títulos, las pinturas, las franjas negras marcan lo nuevo y lo de abajo es todavía lo original. Para que tengan idea de cómo los hombres le daban una vida. Entrando. También baño.
Sí. Ese era el de descanso, cuando para cambiarse de ropa y de ejercicio. Son como vestuarios para que lo entiendan. Y que la puertita que de seguro la arquitectura bajito por eso. Sí. Ay, perdón, es que se detuvo. Hay que disfrute. Yo ya había grabado otra vez y vuelvo a grabar todo. Ahí está el piso. Allá. Atrás de usted. Ahí hay un piso restaurado, ¿verdad? Sí. Este piso cerraba todo el espacio. Pero para liberar el vapor tenían unos tubos de cerámica parecidos a aquellos que ven ahí. ¿Ven? Estos tubos de cerámica sacaban el vapor. Y ese era el cable, chapado. Agua, calor, sauna, terminado. Tenía que volver por el tibio al frío y luego al descansar poder salir. Esto nomás lo abrieron después. Esta era la masajista del tiempo de los. Pero era la hermana de Matusalén. La hermana Irma era hermana de Matusalén, ¿sí? Era la hermanía menor de... La hermanía menor. La hermanía... Que nosotros estuvimos aquí mucho antes que los romanos y que los demás. ¿Okay? Por eso es muy emocionante el saber que nuestros padres, más allá de lo que pasó, si al morir o no morir, nuestros padres dejaron aquí testimonios con la letra hebrea, en sus parches, en su sorteo, que el historiador cuenta que se hizo el sorteo lo último, y las mismas letras hebreas van a salir de la tierra al encuentro con el pueblo allá en la sinagoga, cuando al excavar encontramos lo que se llama la Gnizá, que es la sala donde el escriba, cuando al equivocarse, tiene que enterrar la hoja y volver a escribir. ¿Okay? Con esta seriedad evitamos el teléfono roto que le llamamos y cualquier modificación que hayamos podido ver en la Biblia, si en caso que el pueblo de Israel hubiese perdido la fe y la seriedad de pasarle de una a otra generación los versículos, las letras, las palabras exactas que desde Moisés y hasta ahora. ¿Okay? Vamos a salir en silencio, que hay un grupito de chicos que... Originalmente en el tiempo de Herodes, esa piscina pequeña que se era para traer agua, llenarla y cristalizarla, limpiarla, dejar que el barro y la roca caiga y entonces sacar el resto que estaba limpio para afuera. Los judíos cerraron la salida del agua, hicieron las gradas para permitir a sus mujeres cumplir con la costumbre y la purificación de los judíos y sumergirse a los baños rituales. Convirtieron en sala de reunión espiritual, de oración, de festejo. Vamos a ver si está el muchacho que sigue ahí escribiendo la Biblia, forma como sus padres escribieron hace miles de años atrás. Vengan conmigo.
Hello, Bless you. Hola. Hello, hola. ¿Qué tal? Venga, a ver. בכל טובתו, עומדים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אני אשאל אתכם שאלה, איך יכול להיות עם קטן Este hombre es un escriba מגלות que sigue escribiendo la Biblia, ¿ven? Ahí está el papel, ahí está la tinta, הוא שורד. y aquí está la sala, donde sus papás, hace 2000 años, antes que se maten, escribían y hacían lo mismo. Dejaban para sus próximas generaciones las letras. Shalom, Manish Shimon. Está contento de verlos, ¿verdad? Sí. Porque ahí él tiene, en esa esquina, tiene un rollo de la Biblia, Antiguo Testamento. Aquí es donde él lo escribe. Y hospeda a los turistas a mostrarles que las tradiciones no son para sino cumplirlas y seguir cumpliéndolas tal cual como hace 2000 años también hoy. He'll write a word in the Torah. ¿Ok? Así que ahora los que estamos aquí, déjenlos salir para que entren los 2 segundos, ¿ok? Váyanse entre vosotros. Esto lo está escribiendo. No, él escribe la Biblia. ¿Cómo se puede meter? ¿Cómo? Bueno, vayan saliendo haciendo los demás. Ok, los que ya estuvimos, salimos. Los que estamos para allá para adentro. Para adentro. Sí, muchas gracias por lo que estuvieron. Dejen entrar los que están. Gracias. Muy amables. Vaya, entre, que hay más lugar. Lo que tiene este cuarto es un escriba que sigue escribiendo. Hay un señor. Asómense, van a ver abajo, esos cuadrados que ven en ruinas, son campamentos romanos que hicieron para sitiar a los judíos y no dejarles salir, pensando que se iban a morir de hambre o de sed y se iban a entregar. Pero como dijimos, el sitio no tuvo éxito, a causa que los almacenes, comida y agua estaban llenos. Entonces tuvieron que hacer la les asoman abajo, van a ver los cuadrados, grandotes, esos son campamentos romanos. Siempre tienen lo que quieran para cerrar, al mar. Esa era la estratégica romana súper conocida en todas sus guerras. Pero aquí no les fue bien porque aquí los judíos tenían años de preparativos de llenar estos almacenes de comida y de agua. El sistema de combinaban agua entre los huevos son después, para que lo vean y entiendan que aquí agua no faltaba. Mira otro baño ritual ahí, mira. Mira cuánto. En un lugar pequeño, en el desierto, limitado de agua, pero aún así muy importante el tema de la purificación. Miren ahí un horno. Aquí cocinaban la arcilla para con el barro hacer las tinajas, las vasijas dentro de las cuales iban a poner los rollos, que no son papiros. El papiro es una planta. Allá en el Lí, Egipto, aquí se habla de piel de animal, ¿ok? No papiros. Al horno. Donde se hacían las tinajas, dice. Las tinajas. Es cuando se da el fruto y salen los tailandeses a cosechar este fruto bíblico que aparece en Deuteronomio capítulo 8, versículo 8. No aparece sino como miel, que es la miel del dátil. ¿Ok?
Es uno de los 7 frutos bíblicos nacionales de Israel, que aparecen en Deuteronomio 8:8. אתה היית במשפט השלישי שאמרתי. נוער, בואו נכנס למקום. נוער, שלום לכם. מאיפה הקבוצה? מאיפה הקבוצה? מגיעים מדרום אמריקה לבקר במצדה, גם המקום הזה בואו נרד למטה. Hello, my friend. Nelly.